creo que se haya quedado con las herramientas. Mirá, Oscar, primero que sos un hate, después te estás metiendo en un tema que ni siquiera conoces. Así que nada, te voy a desestimar porque si no te tengo que silenciar y la verdad que formás parte. Pienso que si tenés los mejores amigos y ellos eligieron para ser parte de esa amistad, debe ser porque sos muy buen amigo. No lo había pensado nunca de esa manera, la verdad que no lo había pensado nunca. Qué sé yo. A veces la amistad es algo que no necesita de uno de verse todos los días. Sí, con los años los contactos entre amigos comienzan a ser más eh, importantes, o sea, o comienzan a tener más valor. Eh, no era raro antes, estamos hablando 25 años atrás, cuando adolescente, estar todos los días con un amigo. Eh, Salir a probar motos y desarmar motos y hacer cosas. Con la vorágine de la vida, bueno, han ido formando sus parejas, más prósperas quizás que las mías, y ya no tenemos esa posibilidad de estar tan vinculados. Entonces, cada vez que se puede dar un encuentro, eh, se valora, se disfruta más. Eh, yo cuando paro allá en la eso de Fasola y General Actis, que ahora se llama Action, pero sigue siendo la ESO para nosotros. Eh, Ahí es como que estamos todos los separados, los solterones, los que no tienen ya más nada para perder, tipos que no quieren llegar a la casa. Yo les hablo así y parece que fuésemos 50 personas. Ah, amigos somos 4, después están los amigos que se juntan, que van a saludar a esos 5 y por ahí 3 personas. Y terminamos siendo una barra de 10 personas tomando café ahí en el barcito y bueno, nada. Se pone lindo, pues bueno. Amigo es aquel que llegó a tu rancho y te abrió un camino ancho, por el cual pasó. Exactamente, así como lo dice el querido amigo Jorge Gagneville. Tano, tengo una 142. ¿Crees que es mejor que compre otra 142 o junto para la 143? Muy buena palabra, muy buena pregunta. Todo depende de con qué situaciones te estés encontrando en el desarrollo de tus tareas. Si vos te venís encontrando con que la 142 que tenés se viene utilizando de una manera ya cerca de sus capacidades, digamos, cerca de sus limitaciones, una 142 trabajás cómodo hasta una pulgada y cuarto. Después ya sería hasta una pulgada y media, pero una pulgada y cuarto con accesorio, estás ahí. En lo domiciliario va bien la 142. Estaría bueno tener una 143. ¿Por qué? Porque un colector de tanque, en gas, ni hablar. Si me decís para gas, comprate 242 y en lo domiciliario vas a trabajar cómodo. Es raro tener que meter una 143 porque estamos hablando de caños grandes. Lo que se trata de vivienda unifamiliar hasta 6 metros cúbicos, una pulgada es muchísimo gas. Es muchísimo gas. Van a saltar los que digan, no, porque yo estuve trabajando en un domicilio y tenía caño de una pulgada y media y no me alcanzó la llave. Son excepciones, son cuestiones como nos puede pasar a todos que se suscita que hay un diámetro superior que generalmente no pasa porque se incrementan los costos exponencialmente. Pero bueno, eh, está buena la 143 cuando se necesita usar una 143. Eh, las que yo tengo 143 son de la generación anterior y te puedo asegurar que